Volvemos con Foro Médico, último bloque, y bueno, y la pregunta pendiente para las especialistas que nos acompañan, que son Elizabeth Balinotti del MAS y la doctora Nadia García, justamente es en relación al consumo de alcohol y sobre todo a esta pausa que hacemos los fines de semana de hacer la famosa dieta de lunes a viernes. Muchos se sentirán identificados y la mayoría, porque siempre nos salimos los fines de semana de nuestra dieta. Es no normal querer comer un poquito más o querer comer un postre, pero no excedernos. Creo que ahí está el tema, ¿no? Claro, y el alcohol es la pregunta estrella de todas las consultas, o de primera vez sobre todo, ¿verdad? ¿En serio, doctora? Sí, doctora, ¿y el alcohol qué bebida puedo tomar? Y ninguna, no hay dosis segura del alcohol, esa es la verdad. Para el diabético ninguna. Sí, pero ni para nadie. Bueno, para nadie, Sí. pero el diabético peor porque ya Peor. está en una situación complicada. Pero es interesante hacer este paréntesis y decir que los médicos no podemos indicar el alcohol. O sea, si alguien nos pregunta alcohol, nosotros tenemos que responder, no sirve que tomes alcohol, porque no sabemos si esa persona tiene algún gen que le vaya a hacer después alcohólico y diga, no, mi doctora luego me dijo que puedo tomar una copa de vino y después se va al mazo con eso. Entonces, evidentemente no deberíamos indicar alcohol y mejor es que no tomen y entender que están tomando medicaciones y con el azúcar, con la diabetes, el alcohol tiene una acción que no podemos saber si va a producir una hiperglucemia o una hipoglucemia, sobre todo cuando el paciente está usando insulina. Entonces tiene un efecto aleatorio en el metabolismo del paciente. Entonces, idealmente no deberíamos consumir. Bueno, yo te tengo que preguntar porque mi obligación es preguntarte, porque seguro que ya escuchaste esto. ¿Es mejor la cerveza o el vino? Porque supuestamente la cerveza es diurética. No, es lo que yo escucho, que dicen, no te preocupes, yo estoy tomando cerveza y la cerveza es diurética y me hace bien, es más sana que el vino. Es lo que yo escucho y pregunto por eso. A ver. Bueno, la verdad es que si vamos a comparar el vino tiene algunas sustancias antioxidantes, como el resveratrol, que entonces tiene un componente que es un poco discutido, pero tiene ese efecto antioxidante favorecedor en pequeñas cantidades, muy pequeñas cantidades, claro, y con prudencia. Claro. Vino tinto. Que podría ser más protector, Que digamos, podría así ser más protector que la cerveza. La cerveza tiene cebada y aporta más calorías, y la forma en que se toma también la cerveza. Porque la cerveza, hay que entender también que el nivel de alcohol de la cerveza es de entre 4 o 5%, entonces generalmente se toma en mucha más cantidad que el vino. Y también el ambiente que rodea la cerveza, o sea, las comidas con las que se come la cerveza, la combinación es explosiva. Es explosiva y con la diabetes, y sobre todo en los pacientes que utilizan insulina, tiene ese efecto errático, o sea, tanto que puede producir hipoglucemia o hiperglucemia. Entonces en los pacientes con diabetes, y más todavía ni qué decir, es todo un conflicto en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Entonces es importante ser prudentes con eso. O sea, es riesgoso. Es riesgoso, sinceramente, es riesgoso, y realmente para la diabetes no existe el concepto de día permitido. ¿Por qué? Porque ese fin de semana, a veces generalmente sábado, domingo, que excedemos en bebidas alcohólicas o en alimentos, ahí tenemos una crisis de hiperglucemia y ahí lastimamos nuestro tejido. Y aunque al día siguiente, el lunes, nos portemos bien, ya tuvimos ese proceso, hay una lesión que nos retrocede. Exacto. Y eso, lastimosamente, que no se ve a simple vista, pero es un concepto. Entonces, que en la diabetes no podemos hablar de un día permitido realmente, lastimosamente, ¿verdad? Porque esa crisis que tuvimos, ese pico de hiperglucemia, ya lastima y deja su secuela. Exacto. Sí. Bueno, ¿qué órganos afecta la diabetes rapidito así para hacer como un cuerpo humano y vos decirle a los televidentes, bueno, ¿qué órganos con el tiempo y con todo esto que estuvimos conversando se van lesionando? Bueno, primero se pueden lesionar los ojos. Ahí está. Y es la causa de ceguera en la persona adulta más importante que existe. Se daña el corazón. Es la causa también de infarto agudo de miocardio. Se daña el cerebro, puede predisponer a los accidentes cerebrovasculares.
Se daña el riñón y puede llevar a la insuficiencia renal que necesite diálisis. Se dañan los nervios y produce sensaciones dolorosas sin tener ningún estímulo doloroso. Entonces produce una neuropatía dolorosa. Y después puede producir una neuropatía anestésica, entonces no sentir las piernas, por ejemplo. Dañan los órganos sexuales por medio de los nervios y los vasos y puede producir impotencia sexual muy tempranamente en la vida de los varones. Puede también producir daños arteriales y nerviosos que lleven a la amputación de los miembros inferiores. Entonces es la causa más importante de amputaciones en los pacientes en edad laboral y puede producir la muerte. Es una de las enfermedades más crueles, creería yo. Yo antes decía que la hipertensión era terrible porque era silencio, pero terminó siendo nada al lado de la diabetes. Pero quiero dar un mensaje esperanzador. Sí. Porque en realidad no existe, no deberían existir estas complicaciones si nosotros tratamos realmente bien y desde el principio a los pacientes. Existe un efecto que se llama efecto legado. Si nosotros tratamos bien al paciente desde el comienzo, ese beneficio se extiende a lo largo de la vida del paciente. Sin embargo, el paciente se deja estar y tiene una hemoglobina glicada de 8, 9 al principio de la enfermedad, tiene muchísimas más complicaciones a lo largo de su vida. Exactamente. Bueno, ¿qué se puede decir de la cura de la diabetes? ¿Cómo se está trabajando en el mundo? ¿Hay esperanza? Hay cientos de laboratorios en el mundo trabajando por la cura de la diabetes. Actualmente existen estudios con células madre, ¿verdad? Que son las células que se pueden diferenciar a todos los órganos del cuerpo. Así puede producir un riñón, puede producir un ojo. Ese tipo de células nosotros tenemos mucho en el tejido adiposo y se está trabajando para que se diferencien en las células que producen insulina. Pero es una patología, o sea, es una terapia que todavía está un poco lejos de llegar a la población general. Está en estudio, recién no está aprobada todavía. Y existen otras drogas, ¿verdad? Que también actúan en disminuir el riesgo de desarrollar diabetes, que están en el laboratorio y que van a llegar a lo largo de los siguientes años. Claro, hay que decir de que esto tiene que ir a ensayos clínicos, tiene que hacerse la prueba, ver realmente si resulta y después de unos años quizás eso ya llegue a los pacientes. Sí. Bueno, recomendaciones. Vamos a dar las recomendaciones para los diabéticos tipo 2 en general y vos vas a dar, doctora, para la gente que atraviesa la diabetes gestacional, que son las mujeres en estado de embarazo. Bueno, para los pacientes que tienen diabetes, la mejor recomendación es que tengan una vida saludable, que sean optimistas y positivos, que sigan las indicaciones del médico todos los días de la vida, que no dejen y que no digan, no, hoy nomás voy a comer esta torta, sino que hagan su torta dietética, que busquen sus recetas, que aprendan a cocinar, es una opción. Y la otra también es que hagan ejercicio. Eso es fundamental. Que hagan ejercicio y mantener el peso más adecuado posible. Si tienen sobrepeso, bajar entre el 5 y el 7%. Si tienen obesidad, bajar el 10 o el 15% del peso. Ya, doctora. Para las embarazadas y sobre todo para las mujeres que desean un embarazo, primero, llegar en las mejores condiciones posibles en cuanto al peso, realizar un buen control prenatal y para las mujeres que ya tienen el diagnóstico tempranamente, ya solicitar, investigar ellas mismas que vean un poquitito ese tema de solicitar con su ginecólogo o ginecóloga los análisis correspondientes para diagnosticar tempranamente la diabetes gestacional. Tener en cuenta los antecedentes familiares. Es muy importante porque eso inmediatamente hace que el paciente tenga un factor de riesgo elevado si tiene un antecedente familiar, sobre todo madres o padres con diabetes. Entonces es importante un diagnóstico temprano y hacer un tratamiento con especialistas para diabetes, aparte de la parte ginecológica, es muy importante durante todo el embarazo para poder tener un final feliz. O sea que tiene que hacer el tratamiento con su ginecólogo y, por ejemplo, con una especialista en diabetes gestacional como vos, por ejemplo. Sí. Sería así. Con un especialista en diabetes, porque hay también médicos clínicos entrenados en diabetes gestacional que pueden manejar perfectamente, pero si cabe la posibilidad con endocrinólogos, con diabetólogos o con médicos entrenados para tratar la diabetes gestacional. Es decir, nosotros tratamos en conjunto, multidisciplinariamente con la ginecología a estas embarazadas para poder tener un final feliz con un niño sano.
Finalmente también hay que decir en relación al tema de los ejercicios físicos, que yo veo con sumo placer hoy día chicas jóvenes embarazadas en los gimnasios haciendo cinta o haciendo escaladora, y ya con la pancita bien visible de 5 meses, por supuesto que obviamente tienen su prescripción médica, pero siguen haciendo gimnasia y eso es muy positivo también, es muy ¿no? positivo, es un cambio de paradigma realmente. Sí, realmente. Sí, pero tiene que ser siempre con permiso del ginecólogo. Claro, porque claramente si es un embarazo de alto riesgo, no. Y ese no, tipo no, de no, cosas. un embarazo saludable, digo, una chica, una Exacto. persona, por ejemplo, que toda la vida hizo actividad física y bueno, y se casa y se embaraza y no quiere dejar la vida sana que llevó toda la vida, me parece muy saludable que lo haga, ¿no? Sí, siempre con los controles. Bueno, me van a decir ahora dónde atienden, cómo se consulta con ustedes, si hacen consultorio. Sí, yo estoy por supuesto, en el Instituto de Previsión Social. También tengo mi consultorio en el Sanatorio Santa Julia y en Las Rías. Y nada, eso. ¿Y cómo se te ubica, doctora? @Liz Balinotti en las redes, Instagram y Facebook. Ahí. ¿Contestás cuando te escriben? Contesto. Bueno. A ver, sí, y yo estoy en el Instituto de Previsión Social, estoy también en el Hospital General de Luque y estoy también en Luque en 2 consultorios. Uno se llama Sagrada Familia y el otro Schuestat. Entonces, se me puede ubicar en el Instagram y en el Facebook también. Perfecto. Sí. ¿Cómo se te ubican en las redes? Como Nadia Liz, @live.com es mi correo. Ajá. Y ahí me puedo contactar con los pacientes. Ah, ya. Sí. Vos te contactás por tus redes, no te contactás con los pacientes. Me solicitan. Te solicitan sí. y podés Sí. ya comunicarte con Sí. ellos. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Es un placer hablar contigo, Liz. Sos una de las... Elizabeth, perdón. Cariñosamente yo le digo así. La doctora se llama Elizabeth Balinotti del MAS y la doctora Nadia García. Realmente es un placer conversar siempre contigo y sobre todo porque sos una de las mejores profesionales en lo que se refiere a diabetes, que yo al menos hasta ahora he tratado. No se enojen los otros. Muchas gracias. Para mí es un gusto y un honor estar contigo y siempre que me invitas, por supuesto, va a ser un placer para mí venir. Y con la doctora García también. Sí. Muchísimas gracias, Lilian, por la invitación. Y yo valoro mucho el tiempo también, porque sé que ustedes dejan pacientes, dejan sus consultorios y eso es muy importante porque también de alguna u otra manera están haciendo medicina para la gente acá. Así mismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros nos vamos agradeciéndoles como siempre la compañía, por supuesto también agradeciendo a Biotic Pharma Calidad de Innovación por apoyar este programa y también a Emi Cofier por el estilismo, que siempre me deja tan linda, a todas las chicas del staff de Emi y por supuesto a la doctora Lorena González también por el tratamiento de armonización facial y todos los tratamientos fantásticos que tienen para no perder la naturalidad y bueno, y a través de los años poder conservar todavía la belleza. Así que muchas gracias a la doctora Lorena González de Clínica Galema. También le agradezco a Natural Slim. Ustedes saben siempre que la suplementación es muy importante a partir de cierta etapa de la vida, entonces suplementarse es muy, muy bueno. Siempre con la prescripción, por supuesto, de un profesional o un nutricionista, profesional médico o nutricionista. Nosotros nos vamos y nos reencontramos el próximo jueves, como siempre, aquí en Foro Médico.